Bueno, Rodolfo Ocaranza, muchas gracias por la visita al programa. Gracias a vos, Pedro. Para mí un placer venir siempre. La última vez que viniste, te pregunté si creías que iba a haber una fórmula de Juntos por el Cambio. La situación estaba en el 90% que era una imposibilidad y vos jugaste ese 10%, pusiste pleno, sí. Ganaste. Hoy tiene fórmula. ¿Cuánto cambió el escenario político a partir de ese acontecimiento en la provincia? Yo creo que sustancialmente. Hoy vemos que hay una fórmula competitiva que tiene reales posibilidades y que creo que vamos a ganar la elección del 14 de mayo. Lo vivo en cada salida que tengo por el interior, donde venimos, por ejemplo, de un lugar, por dar un ejemplo simplemente, que es un municipio de Los Chicos, Tafí del Valle. Estuvimos este fin de semana solamente el día sábado y el día viernes, perdón, a la tarde, y había más de 1.200 personas, sin ningún tipo de incentivo ni económico ni material para que asistan a nuestro acto y a nuestra reunión. Esto era algo impensable hace unos años atrás y era algo impensable varios años atrás. Creo que lo que dije siempre, se potencia mucho el espacio y la fórmula con dos figuras tan distintas pero que creen en los mismos valores como son Roberto Sánchez y Germán Alfaro. Me das pie para preguntarte si crees que hay mucho voto rentado en la provincia. No hay duda, yo creo que eso es un fenómeno también argentino en otro sentido. El de acá quizás sea más obsceno, por decirlo de algún modo, porque el sistema electoral que tiene Tucumán es verdaderamente una cancha inclinada absolutamente desproporcionada y es uno de los grandes males que tiene hoy el desarrollo en todo su sentido de la provincia, en infraestructura y demás. El sistema de acople, que una vez más el ciudadano va a ver ahora más cantidad de boletas y de votos, va a conocer más candidatos, porque hay hasta uno por cada cuadra en algunas ciudades del interior de nuestra provincia, hace que en todo el esquema presupuestario de la provincia, o en su gran mayoría, el 80% esté destinado al pago de sueldos o de subsidios. Con lo que queda de ahí hay que gobernar. Y como este gobierno actual, a Jaldo y a Mansur, no les importa gobernar bien, porque lo mismo ganan elecciones, tal es la prueba de los últimos 8 años en Tucumán, que no hace falta gobernar bien para ganar elecciones, sino tener bien aceitada la maquinaria electoral a través de un sistema como esto es lo que estamos viviendo hoy en Tucumán. Muchos candidatos del oficialismo que pasaron por acá, por este mismo set, me dijeron que están convencidos que hay que modificar el sistema electoral. ¿Crees que va a ser posible? No sé si va a ser posible, vamos a hacer todo el intento y voy a poner toda la fuerza. Entre mis primeros actos va a ser ese, modificar el sistema electoral, porque además genera una distorsión también en la representatividad, digamos, ¿no? Porque antes la ley del EMA provocaba algo similar, que era quienes llegaban a los cargos legislativos, sean consejos deliberantes o la legislatura, representaban una proporción cada vez menor de la población, cuando tendrían que ser los más cercanos, en teoría, y lo que el sistema republicano dice, que a los ciudadanos. En este caso viene sucediendo lo mismo, con la proliferación de los acoples, que son partidos políticos provinciales, está sucediendo algo similar. Creo yo de que hay que hacerlo, y hay que hacerlo por lo que te vuelvo a decir. No se puede gobernar una provincia con un enorme gasto político como el que tenemos. Tenemos que ir a un gasto productivo y un gasto en infraestructura. Y para eso hace falta modificar el régimen electoral y otro tipo de medidas como ser un poco desasfixiar fiscalmente al inversor, entre otras cosas. ¿Se la modifica vía legal, cambiar las normas, o hay que ir a una reforma constitucional? Yo no descartaría una reforma constitucional, pero sí es fruto de un consenso en serio grande. Las constituciones perduran en el tiempo cuando son fruto de consenso. De hecho, la Constitución Argentina del 94 la lleva bastante bien, porque hubo dos líderes en ese momento, que fueron Menem y Alfonsín, que acordaron las pautas básicas de la institucionalidad argentina. Creo yo que podríamos bucearlo, pero sin lugar a dudas tiene que empezar por una reforma legislativa de movida, o por lo menos ponerlo en discusión. Claro, ponerle más exigencia a los acoples, que haya menos. Exactamente. Te preguntaba esto de la reforma constitucional porque para Tucumán es la caja de Pandora. A ver, la gente, para que entienda, es esta imagen de la mitología donde es una caja que presenta aspectos muy agradables, pero cuando uno los abre aparecen todos los males y las tentaciones del ser humano, la injusticia, la violencia. Pero el propio sistema institucional te permite acotarla a la reforma, ¿no? Y esto es posible fijar en la ley de convocatoria los puntos sobre los cuales va a versar y en qué puede llegar a consistir más o menos cada reforma. Lo que le estás diciendo a la gente es que los constituyentes no tienen autonomía, sino tienen un mandato. No tienen poder constituyente absoluto, claro. Es decir, no parten del cero, no es una revolución donde se rompe algo y podés
crear sí, no es la primera constitución. No es la primera constitución, hay un régimen ya preexistente y hay pautas mínimas que se deben respetar. Rodolfo Carranza, ¿cuánto cambio va a haber si ustedes acceden al poder? Me escuchaste en el editorial que a veces son cambios de nombre y a veces se plantea en el lenguaje como si fuera una renovación total de las condiciones políticas y sociales que hay en una provincia. Yo creo que nosotros estamos aportándole hoy a Tucumán y por eso que tenemos la posibilidad cierta de ganar y vamos a ganar las elecciones, demostrar dos cosas que son muy difíciles de ofrecer a la ciudadanía del votante, que es la renovación y a su vez la experiencia. Los 4 intendentes que encabezaron Juntos por el Cambio estos últimos años en Tucumán tienen intendencias ejemplares. Y en esto quiero destacar especialmente a Germán Alfaro, quien además de ser el conductor de mi espacio, fue el intendente de un municipio que no está en el pacto social y para que la gente entienda, San Miguel de Tucumán vive de sus propios recursos y de sus propios ingresos. No tiene un solo peso de deuda y las inversiones y las transformaciones que se hicieron en la ciudad con la misma pandemia que el gobierno nacional y provincial, con la misma guerra de Ucrania, con la misma inflación, con las mismas pautas salariales, se hizo con fondos propios y con austera política y acertada política de inversión. En esto también hay que destacarlo, porque tuvimos estos 8 años, o al menos estos últimos 4, partidos o gobiernos provinciales y nacionales de signos partidarios contrarios a nosotros. Que eso también es una dificultad adicional a la hora de gobernar. Si no, vos tendrías que ver cómo el último paso por Mansur en Casa de Gobierno, en la Casa Rosada, fue transferir una multimillonario fondos a la provincia, 20.000 millones, que se distribuyeron ¿dónde? En todos los municipios y comunas de la provincia de Tucumán, a excepción de San Miguel de Tucumán. Sí. En una oportunidad conversé con una persona que había hecho política sobre un artículo que había salido sobre este beneficio de Mansur a la provincia. Le digo, entonces reencarnó lo que es la falta de federalismo. Le digo, no veo cuál es el orgullo. Tal cual. Ahora, me gustaría conocer a dónde se basa el optimismo que van a triunfar, teniendo en cuenta que antes me dijiste que crees que hay mucha voluntad rentada y que el sistema político está armado para mantenerse el poder independientemente de si se gobierna bien o mal. Yo creo que lo mismo, tenemos una oportunidad cierta porque lo noto en la gente, es una percepción. Como te decía, antes era muy difícil hablarle a la gente, hoy la gente está enojada y está enojada bastante con justa razón con todos nosotros o muchos de nosotros. Lo que vive la Argentina, lo que vivimos estas últimas horas que vos lo mencionabas en tu editorial, pareciera de que no va a mejorar, sino que va a ir para peor si no se da de verdad un plan de gobierno o un plan económico de corte. Lo que hay hasta acá son jugadas chiquitas, de cortoplacista, efímeras y que pueden solo ayudar a llegar al final del mandato de Alberto Fernández. Acá creo yo de que el año que viene va a ser un año muy duro. Toque al que le toque gobernar, creo que también a nivel nacional vamos a ganar las presidenciales de Conjunto por el Cambio, pero que se prepare la gente porque es el año que va a haber que hacer de verdad las reformas estructurales que hay que hacer y que no se hicieron los últimos 30 años. Entonces, ante ese contexto, como vos decías, y volviendo a tu pregunta, si bien hay un voto rentado, yo no me voy a olvidar, y con un sistema electoral tan desventajoso para la oposición, que la única vez que un político fuera del oficialismo le ganó en Tucumán al peronismo fue Bussi, con un sistema peor que este, que la ley de Lema, y con un sistema muy similar, que eran los famosos ATN que se distribuían, ¿te acuerdas?, entre los municipios amigos. Cuando la gente está con uno tiene que andar tranquilo. Sí, en aquel momento el malestar de la sociedad era similar a este. Veníamos del tequila. Veníamos de tequila. Y ahora los mismos peronistas tienen miedo de lo que ellos dicen traición, que es que aquel que antes los votaba, aquel al que yo sostengo, con ayuda, con acompañamiento, termine votando otra fuerza política. Es que eso es un razonamiento posible porque hoy por hoy, quienes gozan de un plan, que son muchos los tucumanos que tienen un plan y está bien que lo tengan, porque si no, ¿de qué van a vivir si no hay fuente de trabajo genuina? Como el que está formalizado, ¿le alcanza? Claro. No le alcanza. No le alcanza para vivir y día que pasa es peor. Para terminar, hablamos sobre lo que pasa, a ver, el telón de fondo de Tucumán sigue siendo y va a seguir siendo la nación. Las condiciones económicas son adversas. Esto lo vamos a desarrollar con Daniel Abad, que ya está en nuestro estudio, tema económico, pero me gustaría conocer tu visión. A ver, ¿no crees que se tendría que llamar a un acuerdo, una multipartidaria o algo? Porque desatar una hiperinflación significa
un daño enorme para sectores sociales que después le cuesta décadas remontar ese daño. Totalmente de acuerdo. Además vos hablabas recién de una corrida. Y que esta fue una corrida atípica. Digamos, venimos corriendo una maratón, no un sprint de 100 metros con la devaluación del peso de los últimos 3 años o 4 años a la fecha. Pero sí creo algo notable con lo que estás diciendo. Acabo de ver una información de que la CGT a nivel nacional está pidiendo un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas. Esto, palabras más, palabras menos, fue lo que en España se llamó el Pacto de la Moncloa, donde en gran medida los partidos principales más las fuerzas del sector sindical convinieron acuerdos básicos para que España pueda salir y hoy sea lo que es. Sí, no, pierdo un detalle, vos esto lo conocéis muy bien, pero me gustaría hacer una pincelada. Venían de Franco, o sea, venían de un desastre peor, Exacto, de un autoritarismo enorme. Por lo tanto, Pacto de la Moncloa acá no se va a dar, por tanto no se sufrió. Pero lo que hay que tener prudencia por el daño que se produce. Sí. Y hay además nuevos actores que hay que ver cómo intermediar desde la gestión pública. Y esto se llaman los movimientos sociales. Sí. Porque escuchaba una reflexión muy interesante hace un par de días de un politólogo que referenciaba otra de Timerman, que decía: lo curioso de los tiempos que estamos viviendo es que el peronismo siempre fue el partido de los trabajadores, no el partido de los pobres. Y hoy tendríamos que preguntarnos a dónde está yendo. Sí. Bueno, los peronistas saben que todos los elementos simbólicos que rodeaban al peronismo se terminaron cayendo con el kirchnerismo. Rodolfo, muchas gracias. Gracias a vos, Pedro. Los que quieran volver a ver la entrevista, los que la quieran recomendar, la encuentran en www.departidatv.com o la encuentran en CCC Go.